bueno, haremos lo que podamos. Bueno, voy a dar paso al siguiente ponente, es José Luis Gutiérrez Sequera. Él es enfermero de origen, de profesión, pero prácticamente la mayor parte de su trayectoria profesional ha sido en puestos de gestión. Ha sido gerente, ha ocupado diferentes gerencias de atención primaria y de áreas integradas en Andalucía. Y me han chivado además que fue responsable de la integración del área de Antequera, que es una de las que ahora se consideran un ejemplo desde el punto de vista de cómo se logró esa integración, la calidad y la eficiencia con la que se llevó a cabo. Y además consiguió la certificación, fue la primera en conseguir la certificación completa por parte de la Junta. Él es una persona que sobre todo, aunque ahora ocupa otro puesto, ahora es gerente de acceso al mercado y asuntos regulatorios de Servier. Él lo que sobre todo nos va a hablar es de esta experiencia que tiene como 10 años como gerente. En este caso, un poco los ingredientes que nos aporta como cocinero van a estar integrados en un catálogo de buenas prácticas al que nos va a dar un nombre además muy atractivo en este caso. Él destaca por su sensibilidad por todos los puestos por los que ha pasado, sobre todo ha sido muy sensible a tratar de ver cómo conseguía motivar a las personas de la organización y obtener buenos resultados a través de ellas, ¿no? Entonces, es la experiencia que nos va a contar y, bueno, yo espero que sea muy interesante, pues yo, desde luego, así lo espero. Gracias. Bueno, muchas gracias por esa generosa presentación. Bueno, lo de ponerle a un andaluz la ponencia a la hora de la siesta ha sido a propósito o casualidad. Pero bueno, intentaremos dar la talla. Bueno, como bien ha dicho la compañera, yo quería presentaros el método TRAP que veis ahí, que no es otra cosa que un compendio o una recopilación de mis años de experiencia como gerente de centros sanitarios públicos, en el que he ido recopilando una serie de buenas prácticas con impacto en la satisfacción de los profesionales, desde mi propia experiencia personal, mi vida, y con impacto también en los resultados. Como bien ha dicho ella, pues hemos pasado por gerencias de primaria, gerencias de hospital, gerencias de área integrada, y eso me ha permitido estudiar diferentes ámbitos asistenciales en los cuales pues hemos ido explorando de distintas maneras cuáles eran las actitudes y las buenas prácticas que los profesionales eran más sensibles a ellas en cuanto a la dinámica gestora, ¿no? Bien, de alguna manera, y ahora que está tan de moda el término humanización, podríamos decir que esto podría ser una aproximación a la humanización de la gestión sanitaria, ¿no? ¿Por qué no? Bien, habéis visto seguramente eso de la triple meta, ¿no? Ese artículo ya clásico del año 2008 donde decían que el sistema sanitario tenía que buscar, primero, mejorar la salud de la población, primera meta, conseguir una buena experiencia del paciente, satisfacción del paciente, segunda meta, y todo eso a un precio razonable. Pero desde un tiempo a esta parte, sobre todo a partir de la aparición de este artículo, se habla de una cuarta meta, que es buscar también la satisfacción de los profesionales, porque además cada vez hay más evidencia de que profesionales motivados y satisfechos generan también buenos resultados, generan entornos más seguros y generan entornos donde las otras tres metas son más sencillas de conseguir. Esto tiene bastante que ver, lo que yo os voy a contar, con esa cuarta meta, donde creo que los directivos debemos ser muy sensibles también a la satisfacción de los profesionales. Bien, cuando yo empecé a analizar un poquito el entorno, pues digo, bueno, ¿cuál es la pregunta que yo quiero responder? La pregunta es si realmente es necesario buscar esa cuarta meta, si hace falta buscar esa cuarta meta, si hace falta buscar eso de la humanización de la gestión. Y digo, bueno, pues lo primero que voy a hacer es una búsqueda y bueno, me fui directamente a un buscador de solvencia contrastada, que como todos estáis imaginando es Google, y además Google tiene una cosa muy interesante y es que tú metes un término de búsqueda y Google te completa la frase, lo habéis visto, ¿no? Te completa la frase con búsquedas que han hecho otras personas. Así que yo dije, bueno, voy a poner en Google, por ejemplo, la expresión mi jefe es. A ver qué sale, ¿no? Me salió eso. A mí me gusta mucho el tercero, ¿no? Mi jefe es un psicópata PDF, te lo doy ya en PDF, ¿no? Bueno, pues fijaos, a la luz de esto, dices, jo, pues sí que va a hacer falta buscar esa cuarta meta, ¿no? Sí que va a hacer falta buscar
humanizar un poquito la gestión. Pues fijaos que la primera vez que puse esa diapositiva en un congreso, luego en el descanso se me acercó una chica, y muy asertiva ella, y me dijo, la has cagado con la diapositiva de Google. Y ojo, digo, ¿qué ha pasado? Dice, pues que la diapositiva tiene un horrible sesgo de género. Digo, joder, pues tienes razón. Tienes razón porque he puesto mi jefe y no he puesto mi jefa. Tienes toda la razón. Dice, además estoy convencida de que si hubieras puesto mi jefa, el resultado habría sido distinto. Porque las jefas somos más amables, más humanas. Digo, bueno, pues cuestión de probar, ¿no? Tampoco... Tampoco el resultado es muy distinto, ¿no? Hombre, ahí hay uno que pone, mi jefa es la mejor. Que esto lo he consultado yo con expertos en búsqueda bibliográfica y me dijeron, dice, eso es un sesgo de búsqueda que se llama sesgo de empresa familiar. Claro, es tu madre, ¿no? Es normal. ¿Qué vas a decir? Bueno, fuera de broma, está claro que sí que hay una necesidad, esto de humanizar la gestión y de buscar esa cuarta meta. Humanizar, según el diccionario, es hacer humano, familiar y afable a alguien o algo, ablandarse, desenojarse, hacerse benigno. Esta segunda acepción, los gerentes sanitarios un poquito más clásicos, le puede poner los pelos un poquito de punta, ¿no? Dice, joder, a ver si va a parecer que yo me estoy volviendo un blandito, ¿eh? Cuidado, ¿no? De hecho, yo recuerdo cuando se empezaba a hablar de humanización de la gestión y todo esto, que ahora ya suena más normal, pero al principio sonaba como, ¿qué dices? Humanizar la gestión, ¿eso qué es, no? Yo recuerdo que íbamos a los primeros cursos, talleres de humanización de la gestión, como diciendo, como con algo de pudor, ¿no? Los gerentes, ¿no? Diciendo, ojalá no me encuentre a nadie conocido aquí, ¿no? Al final siempre había alguien conocido, ¿no? Te quedabas mirando y decías, tú también aquí, ¿no? Bribón. Y luego al final se te acercaba y te hacía la pregunta, ¿no? Te decía, oye, por curiosidad, ¿tú qué has dicho en casa, no? Y dice, pues yo que he ido a un curso de análisis de coste, obviamente, ¿no? ¿Qué voy a decir, no? Bueno, pero ya esto es algo más familiar, que nos resulta mucho más familiar. Bien. Al final, gestionar es tomar decisiones continuamente y elegir a veces caminos que nos pueden parecer contradictorios. En esto, a mí particularmente, siempre me ha ayudado mucho mi especialización en bioética, porque la metodología de deliberación que se utiliza en la bioética para asuntos asistenciales a mí me ha sido de mucha aplicación también en el ámbito de la gestión y algo que no debe olvidarse. Yo recomiendo a los gestores siempre que estudien bioética. Luego hay otro elemento que siempre parece que es nuclear cuando hablamos de buscar la satisfacción de los profesionales, que es la participación. No es que no participamos, es que aquí no se hace gestión participativa. Mi experiencia es que es verdad que hay que promover esa participación, obviamente, pero también he vivido muchas veces como aquel que más alto gritaba quiero participar, cuando se promovía la participación se escondía, ¿no? Diciendo a ver si me van a decir que participe. Y luego con la participación hay que tener cuidado porque se genera luego algún tipo de sesgo o de falacia, ¿no? Es decir, una cosa es participar y otra cosa es tener la sensación de haber participado. Yo he vivido situaciones en las que se han promovido en los centros donde yo dirigía o en otros iniciativas de grupos de trabajo, por ejemplo, cuando se va a abrir un hospital nuevo o cuando se van a rediseñar los procesos de un hospital, se hacen grupos de trabajo de gente y luego después, cuando tú pides feedback, te das cuenta que la mayoría de la gente te dice, pues no hemos participado. Oiga, pero si llevamos un año de grupos de trabajo, ¿no? No, pero es que a mí no me han llamado. Bueno, ya, que esto no es asambleario, es una participación. Y luego también a veces se nos da el fenómeno de que si no se hace lo que yo he dicho, pues mi sensación es que no he participado, ¿no? Con lo cual, lo de la participación hay que promoverlo, está bien, pero hay que cuidar también esos sesgos y esas falacias que pueden aparecer. Y luego está otro elemento que también aparece cuando hablamos de satisfacción profesional, que es la motivación. Y a veces nos frustramos en exceso también los directivos buscando como si fuéramos lo único que es capaz de motivar a la gente. Nosotros tenemos nuestra parte, pero hay personas que ya vienen muy desmotivadas de la calle. Es decir, hay vida fuera del hospital, ¿no? Y la motivación de las personas, hay otros elementos en los que muchas veces nosotros no podemos influir. Por lo tanto, hay que buscarla, pero tampoco echándonos a la espalda la mochila de que solo nosotros somos los que podemos motivar a la gente. En definitiva, buscar esa cuarta meta que os decía, o esa humanización de la gestión, todos sabemos lo que significa hacer eso, todos sabemos o todos creemos que sabemos hacerlo, todos intentamos hacerlo a nuestra manera, pero la pregunta es si podríamos normalizarlo, establecer, y ya que estamos en un congreso de calidad, una especie de catálogo
por el cual se pudieran certificar de alguna manera o se pudieran objetivar buenas prácticas de gestión que tengan impacto en la satisfacción de los profesionales. Y eso es lo que intentamos con el método TRAP. Se llama TRAP porque a muchos gerentes, cuando yo le he contado esto, dicen, sí, hombre, eso es tenderme una trampa a mí mismo, ¿no? Y digo, bueno, pues me ha gustado la metáfora esa de tenderme una trampa porque además coincide con las iniciales de las 4 dimensiones que hemos incluido en el método, ¿no? Y que ahora os voy a presentar. A partir de mucha información recogida durante todos estos años en el ejercicio directivo, a partir de grupos focales con profesionales, allí por donde hemos pasado, porque siempre hemos intentado explorar qué es lo que nos pedían los profesionales y cómo querían que actuásemos, hemos identificado 4 dimensiones de análisis que ahora os presentaré, que al final dan como resultado o se agrupan en 40 buenas prácticas con el objetivo de diseñar lo que sería un catálogo para la gestión centrada en las personas, en todas las personas. No solamente en los pacientes, por supuesto que también, sino también en los profesionales, ¿vale? Con una metodología basada en preguntas, que hoy no podré contaros con detalle por el tiempo que tengo, respondiendo a esas preguntas en base a evidencias objetivables y, como digo, después generando buenas prácticas. Bien, son 4 las dimensiones de análisis del método, ¿no? La primera, la transparencia. Es decir, de toda la información recogida, al final te das cuenta de que hay un montón de necesidades manifestadas por los profesionales que tienen que ver con la transparencia que tiene el gobierno de la organización hacia ellos, ¿vale? La R es de respuesta. Es decir, los profesionales son muy sensibles también a la manera en la que se responde a sus sugerencias, en la que se responde a sus propuestas, en la que se responde a sus reivindicaciones o en la que se responde a sus quejas. La A es de acceso. La accesibilidad de los directivos a los profesionales también es algo a lo que la gente hace mucha referencia cuando se les pregunta. Y la última, la P de presencia. Eso también es verdad que os sonará todo porque son mensajes que estamos cansados de escuchar, o estamos hartos de escucharlos, ¿no? Es decir, la presencia de los directivos allí en el terreno donde se está produciendo la atención sanitaria, eso también se echa en falta cuando no está, ¿no? Bien, os voy a contar un poquito de cada una para que veamos un poquito más en profundidad qué significan. Transparencia en cuanto a qué. Transparencia, primero, en cuanto a proyectos. Es decir, yo siempre hago la semejanza en la dirección del hospital, tiene que ser como la cocina esta de los restaurantes donde la cocina está abierta, donde tú estás sentado, pero estás viendo que se está cocinando dentro, ¿no? Transparencia en cuanto a que sabemos cuál es el próximo plato que va a venir, qué hay en la cabeza de la organización, qué se está diseñando, en qué fase está cada uno de los proyectos. No puede ser que un profesional llegue un buen día a trabajar y se encuentre con que ha habido un cambio en algún procedimiento que además lleva gestándose durante los últimos 6 meses y no sabía nada. Es verdad que no solo depende de nosotros, de que hagamos llegar esa información a la gente, depende de generar también cultura de consumo en la gente de esa información, porque no porque tú la pongas muy accesible a la gente la va a consumir. Luego hay gente que ni siquiera entra a mirarla, ¿no? Pero sí transparencia en cuanto a los proyectos. ¿Hacia dónde vamos? Eso es algo que casi nunca sale cuando uno hace encuestas o hace exploraciones con los profesionales. Siempre sale el tema de los recursos humanos sobre todo. Se pide más formación, pero casi nadie verbaliza en primera instancia que lo que verdaderamente influye en la motivación del grupo de personas que componen un hospital o una gerencia de atención primaria es tener un rumbo hacia dónde vamos, ¿no? En segundo lugar, transparencia en cuanto a los resultados. O sea, estamos produciendo cada vez más una cantidad de datos todos los días y de cuadros de mando impresionantes, que nos dan muchísima información sobre cómo estamos desempeñando, qué estamos consiguiendo, qué resultados obtenemos, de proceso, de estructura también. Y a menudo muchos de esos cuadros de mando se quedan en el cajón de la dirección o se quedan para consumo de la dirección. Y yo creo que hay que profundizar mucho en la transparencia de esos resultados con los profesionales y con la ciudadanía. Esa rendición de cuentas que hay que hacer, yo creo que eso es importante que lo hagamos tanto con los profesionales como con la ciudadanía. Saber cómo vamos, saber por qué tú vas peor que tu vecino, para así poder preguntarle a tu vecino qué estás haciendo, para copiártelo y poder llegar yo al nivel de resultados que tienes tú. Transparencia en cuanto a las versiones oficiales. Esto es fundamental. Es decir, sabemos que el mundo sanitario público, sobre todo, es un mundo donde con frecuencia la capa política está muy cerca, donde con frecuencia se buscan argumentos para hacer crítica o para hacer política con la salud. Sabemos que los medios de comunicación también son muy sensibles a todas las crisis que se pueden producir en un hospital o en un entorno sanitario.
Y no van a faltar situaciones en las que vamos a encontrar mensajes que emiten otros sobre lo que estamos haciendo en el hospital, sobre decisiones que hemos tomado, sobre cómo se está abordando esta crisis o sobre cómo se está resolviendo este problema. En ausencia de versión oficial, la gente te adjudica una. Es decir, si no sabemos qué opina el gerente de lo que está pasando, pues nos imaginamos lo que nosotros queramos que opine. Por tanto, la disponibilidad de la versión oficial es algo importante también que siempre deben tener los profesionales. Bueno, pues la posición de la dirección es esta. Luego podrá estar de acuerdo o no, pero hay que conocerla. El silencio nunca es una buena solución en este sentido. Transparencia en cuanto a los procedimientos. Es decir, a menudo los profesionales perciben las consecuencias de las decisiones, pero casi nunca le explicamos las causas, ¿no? Transparencia en cuanto al procedimiento. Si tenemos un procedimiento establecido, eficiente, para conseguir determinar cómo vamos a actuar para cubrir las incapacidades temporales, por ejemplo, ese debe conocerlo la gente, porque cuando después no las cubramos todas, pues la gente lo que va a percibir es arbitrariedad. A mí me lo has cubierto, al vecino se lo has cubierto y a mí no. Si hay un procedimiento por el cual vamos a regular eso, que lo conozca la gente también. Transparencia en cuanto a los cambios. No puede ser que pasen 6 meses desde que hemos cambiado al director médico y haya gente que todavía no lo sepa y que crea que está todavía el antiguo, ¿no? Es decir, a veces se nos pasa y no comunicamos estos cambios, ¿no? Y transparencia en cuanto a las decisiones. Lo que os decía, hay que trasladarle a las personas el por qué se toma cada decisión. Porque una decisión que no se puede explicar, seguramente lo más probable es que no sea una buena decisión. Sobre esto, un apartadito, un pequeño paréntesis de lo que yo llamo el test de estrés para las buenas decisiones. ¿Ya me he comido 10 minutos? ¿O 15? Casi. El test de estrés para las buenas decisiones. Y esto viene del mundo de la bioética, como os decía antes. Cuando hacen un puente, ¿no habéis visto que meten camiones cargados encima para ver si aguanta? Y luego, pues esto igual, cuando tú vayas a tomar una decisión directiva, le pasa el test de estrés. Y son tres pasos muy sencillos. El primero, el test de la legalidad. Oye, ¿es legal esta decisión? ¿Se ajusta a normativa? El segundo, el test del tiempo. ¿Es una decisión influenciada por algo que está pasando ahora mismo, alguna crisis, o es una decisión que yo podría tomar dentro de un año o que habría tomado la misma hace un año? Y la tercera, el test del cacareo. ¿Puedo explicar en público el motivo por el que tomo la decisión? Si pasamos las 3 pruebas, la decisión es buena. En segundo lugar, la respuesta, ¿vale? Y tendríamos aquí varios aspectos. Respuesta en cuanto a tiempo de respuesta. ¿Por qué tenemos un tiempo de respuesta establecido normativamente para las reclamaciones de los pacientes y no para las reclamaciones y sugerencias de los profesionales? La segunda, la consistencia. Ante la misma cuestión planteada, ¿por qué me respondieron a mi compañero una cosa el mes pasado y yo ahora planteo la misma cuestión y me responden una diferente? ¿Por qué si le pregunto al director médico me dice A y el director económico me dice B? Consistencia es la respuesta, otra cosa que también los profesionales ponen sobre la mesa. Normalización en cuanto a la respuesta. Si hay un procedimiento para responder reclamaciones de pacientes, ¿por qué no lo hay para los profesionales? Y luego la empatía en esa respuesta. Es decir, ser consciente de que cuando intentamos resolverle una reclamación o una sugerencia a un profesional, intentar siempre que sea a favor del profesional y no ser conscientemente no favorable, que también hay gente que actúa así, ¿no? En tercer lugar, y voy terminando ya, el acceso. Imprescindible. Primero, que haya canales formales de acceso, que yo pueda pedir una cita. Yo soy un celador de urgencia y quiero pedir una cita con el gerente y que la pueda tener. Que sea un canal formal para eso. Que existan también canales informales, que a ti se te vea lo suficiente como para que la gente pueda pararte por el pasillo. Disponibilidad. Hay que tener disponibilidad para esto y esto tiene que estar en la agenda, porque si tú no te dejas los huecos en la agenda es muy difícil conseguir esa accesibilidad. Y luego la verticalidad, es decir, que tu hospital sea un sitio donde las cadenas de mando no sean tan rígidas y tan jerárquicas como han sido tradicionalmente. Es decir, que nadie se enfade porque alguien va a ver al gerente sin haber pasado antes por todos los mandos intermedios, ¿no? Que eso pasa también con frecuencia. Y por último, la presencia. Canales formales de presencia, es decir, que el equipo directivo tenga establecido en agenda visitas y encuentros formales con los equipos de trabajo. Pero también canales informales, lo que os decía antes, que se te vea por las plantas, que se te vea por los centros de salud en el caso de primaria, etcétera. Tiempo.
Eso es que tú tengas tiempo reservado en tu agenda para ser sensible a esto y hacerlo. No, si yo digo, a ver si un día me paso por la planta, no me paso nunca, porque siempre hay cosas que van surgiendo y que nos ocupan ese espacio de tiempo. Y luego conocimiento, es decir, que la gente le ponga cara al equipo de dirección. Y si hace falta poner la foto, pues se pone. Pero es muy importante que no puede ser que la gente se cruce contigo por el pasillo y no sepa que eres el gerente o que eres el director médico o la directora de enfermería, ¿vale? Por tanto, y como conclusión, y ahora sí termino ya, la auténtica trampa es gestionar a espaldas de las personas. Eso sí que es una trampa. Y bueno, terminamos con esa frase de Peter Drucker. Hay que buscar soluciones nuevas si queremos cosas nuevas, ¿vale? Muchas gracias.